Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlos Acutis, María Auxiliadora, Virgen de Catepec, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Nicolás, Santa Lucía, San Expedito, San Benito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Orteliado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Paola, Isaac, Rosa, Óscar, por un techo propio, por el trabajo de Marcelina, por las intenciones de Carolina Elma, por la venta de una casa, por la conversión y liberación de Luis, José y Albert. Salud física y espiritual: Zoe, Sol, Lázaro, Eduardo y familia, Paul, Joaquín, Samuel, John Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José Eliseo, José Miguel, Gustavo Alfredo, Paola, María, Pablo Martín, Patricia, María Sol, Víctor, Mirta Beatriz, Constanza, Mariela, Hermelinda, Ada Beatriz, Mirta, Constancia, Ariel, Darcy, Ana María y familia, Elba Aurora, Daniel, Jorge, Diana, Domingo Elías, familia, Escobar, Mirna, Estela, Luis, Laura, Carolina, Eliot, Caleta, Manuel, Vicenta y familia, Ana y familia, familia Lima Lugo, Nancy Lugo, Ana, Didi, María Victoria, Lucía, Victoria, Diego, Iván, San Sir. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio: Juan Gregorio, Rigoberto, María Judith, María Elena, Judith, Victorina, Ketty, Agustín Emmanuel, Renan, Mauricia, Nicodemos, Gregorio, Cirilo, Víctor, Felicita, Eulogia, Doelia, Aurora Escolástica, Celsa, Beatriz, Mercedes, Jesús Ignacio, Federico Emanuel, José César, Juana, Andrés, Ana María, Francisco Javier, Maybel, Artemio, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román, Leovigilda Pacua. Queridos hermanos, nos preparamos para iniciar nuestra Eucaristía en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Estamos transmitiendo directamente desde nuestra parroquia San José Obrero. Estos últimos días que nos quedan en que la palabra del Señor nos invitan siempre a la conversión y a traer a Jesús en nuestra comunidad, en nuestra vida. El Señor que nos invita también a custodiar esa vida que viene en medio de nosotros. Tenemos algunas intenciones a través de nuestro canal Ñande Yarañé, las peticiones de nuestros hermanos que siempre nos ayudan también para que Ñande Yarañé pueda seguir funcionando como el canal católico al servicio de la comunidad. Entonces, acción de gracias: Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco. Por las intenciones especialmente de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañé, queremos agradecer ya estas últimas semanas de este año 2025, aunque fuimos bajando un poco de número de los padrinos, éramos más, algunos parece que o se olvidaron o no sé qué pasó. Así es que pedimos y rezamos también para poder acrecentar el número de padrinos y mantener nuestro canal. También rezamos por las intenciones de Rosa, por las intenciones de la señora Raquel y Mauro, por la salud física y espiritual de María Josefina y familia, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Seifar Benítez,
Mirta Roa y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas y Elba Martínez y familia, por el trabajo de Víctor, Pablo, Silvia, Amada, Mirta, Megan y Cristian, y por nuestros hermanos difuntos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Irmorínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. Y especialmente también acabo de visitarle al señor Luis Alberto Laguardia, también por su salud que tiene que ser intervenido en estos días. Por todas estas intenciones y aquellas que tenemos nosotros en el corazón, nos disponemos para iniciar nuestra Eucaristía, cuarto domingo del tiempo de Adviento. Ven, Señor, y enséñanos a custodiar la vida. Hermanos, nos encontramos en el cuarto y último domingo de Adviento a las puertas de la Navidad. Hoy nuestra espera se llena de ternura y silencio, contemplando a San José, quien supo escuchar a Dios y custodiar con amor la vida que crecía en el seno de la Virgen María. Siguiendo su ejemplo, pidamos que el Señor nos enseñe a cuidar toda vida humana, especialmente la más frágil y amenazada. Que esta celebración nos prepare para recibir al Dios con nosotros. Pongámonos de pie y acompañemos la entrada del sacerdote y todos juntos cantamos. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha con amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. También está el Señor, lo conoceréis, en el que lucha por la igualdad. También está el Señor, lo conoceréis, en el que canta la libertad. También está el Señor, no olviden su voz, sufre el gran dolor del peregrino. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha con amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se acerca y nacerá en esta Navidad de nuestra vida, en nuestro corazón, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Bienvenidos a nuestra Eucaristía, cuarto domingo, el último de preparación para nuestra Navidad. Vamos a encender la cuarta velita. Entonces, hoy nuestras lecturas nos invitan ya a intensificar esa espera, por lo tanto, el niño ya está muy cerquita. Entonces yo pregunto si hay alguna embarazada por aquí. ¿Hay alguna embarazada por aquí? A ver. Bueno, vengan aquí las que están embarazadas. ¿Cuántas son? Una por lo menos hay ahí. ¿No hay otra? Bueno, una. Vení aquí. Vos vas a encender la vela. ¿Por qué? Porque justamente todas las lecturas nos hablan de María. Ahí está la vela, el fósforo. Mirá qué dicha tan importante, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Y porque justamente
El Señor nos invita a cuidar la vida, ese es el tema principal. La vida que viene y la vida que nosotros tenemos que cuidar. Pero esa vida es nada más y nada menos que la de Jesús. Bueno, ¿cuántos meses está de embarazo? 6 meses ya. Un fuerte aplauso aquí para esta señora. Bueno, entonces para que cuides y recibas una bendición especial también hoy. Los 3 primeros días, domingos, semanas, estas velas que ya están encendidas y colocadas en la corona desde el principio de la celebración, luego de que nosotros hayamos rezado y pedido al Señor que se acerque a nosotros. Ahora, en este último domingo, el Señor se acerca, está tan próxima a su llegada y nos pide que nosotros seamos quienes hagamos nacer al Cristo en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Encendemos, Señor, esta 4ª vela de Adviento, símbolo de María y José, de su sí incondicional a la vida. Que esta luz ilumine nuestra fe y nos recuerde que la verdadera esperanza nace de la obediencia confiada a tu voluntad. Que este fuego encendido hoy mantenga nuestra fe viva en esa misión de custodiar la vida, de cuidar en todas sus etapas y de trabajar por el bien común con la misma actitud de San José. Vamos a repetir todos juntos diciendo: ven, Señor, y enséñanos a custodiar la vida. Ven, Señor, y enséñanos a custodiar la vida. Iniciamos nuestra misa pidiendo perdón al Señor por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Acojamos la palabra de Dios que en este domingo nos manifiesta el misterio de la encarnación del Mesías esperado. Escuchemos con atención la proclamación de las lecturas. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios?
Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, el que la fundó sobre los mares, él la firmó sobre las corrientes del océano. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién podrá subir a las montañas del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene la mano limpia y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, el que había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo, santificador. Por su resurrección de entre los muertos, por él hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe, para gloria de su nombre, a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, lleguen la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo.
María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Entonces ya estamos y les traigo también, ahora me estoy acordando, la bendición de la Virgencita de Guadalupe. Estuvimos ahí con un grupo maravilloso y primera vez que yo me fui ahí. Entonces fue muy lindo también para mí esa experiencia, ver a 13 millones de personas caminar. La cacupeo mía, orilla llevan, frente hacia tanta gente. Y sobre todo también la expresión, ellos expresan mucho más con los signos, ¿verdad? Los mexicanos, la devoción a la Virgen de Guadalupe. Llevan sobre su hombro, sobre su espalda, cada uno tiene un cuadro, una estatua feroz, no sé cómo hace. Y caminan, ¿entienden? Es interesante, muy interesante. Y bueno, con este grupo estuvimos ahí 3 días, estuvimos así de lleno, ¿verdad? Después fuimos a otros lugares también. El 11, que fue lo más grande, como aquí también el 7, ¿verdad? Ese momento en la peregrinación. El 12, que es una cosa impresionante. Y el 13, que tuve también la oportunidad de celebrar en el altar, ahí, de nuestra Madre. Muy lindo. Bueno, me emociona también por todo lo que significa realmente esa devoción y lo que el pueblo siente, ¿verdad? Y lo que tiene en su corazón y manifiesta. Que algunas veces también nosotros somos medio duros para manifestar. Y nosotros aquí vemos bastantes manifestaciones, pero como les dije, parece que quedamos más o menos, si tenemos que calificar de lo que he visto, y más o menos quedamos del 1 al 5 quedamos en un 3 por ahí. Bueno, pero es muy lindo. Estamos ya preparando para el año que viene, así que lo que quieran irse se preparan ya. Listo, más. Peña pues no ahorrar. Bueno, miren lo que hoy el Señor nos está presentando, ya la última semana que nos queda hasta este miércoles 24, que vamos a decir, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, ¿verdad? Así vamos a decir, que es el nacimiento, y por eso todo nos habla ya del nacimiento, nos habla del engendrar ya a Jesucristo. Desde la primera semana, la segunda, siempre era mirando hacia adelante, cuál es nuestra visión, qué es lo que soñamos, qué es lo que queremos, ¿se acuerdan? Lecturas maravillosas que Isaías siempre nos presentaba. Hoy, de una manera ya mucho más concreta, siempre es Isaías en este capítulo 7, una situación muy concreta en que el rey Ahaz se encuentra en un peligro, porque sus enemigos que le están rodeando, Jerusalén, ¿verdad?, están rodeando. Pero aquí el profeta Isaías le dice, no tengas miedo. Porque Isaías quiere decir luego Yahvé es salvación. No tengas miedo. El Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo, Dios con el pueblo, en la medida en que nosotros también, eso que soñamos, incluso ahora lo podemos aplicar con el Evangelio, dice que José en un momento se despierta. Al despertar José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Así es que todo lo que nosotros también soñamos en esta visión de una familia más linda, de un compromiso más grande dentro de nuestra parroquia, de un compromiso mejor, ¿verdad?, dentro de nuestro país, de un compromiso como cristianos, de crecer más, etc. Bueno, todo esto va a depender de nosotros, si así como José despertamos también del sueño, ¿verdad? Despertamos de esa visión. El Señor que nos está colocando a través de su palabra
la visión, hacia dónde tenemos que llegar, qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces continúa, porque una vez que uno se despierta, y eso es lo que nos pide ahora, quiere decir que ahora ya tenemos que engendrar. Ese niño ya está, tiene que estar ya en nuestro pesebre. No solamente aquí en el pesebre, aquí creo que todavía no está. Está ya, todavía no, ¿verdad? Porque el 24 se le va a poner, ¿verdad? Pero ya está en el seno de la madre. Por eso ahí agradezco a la señora ahí que está 6 meses ya que lleva también a su hijito en su seno. Pero eso ya es concreto, ¿entiendes? Quiere decir que nosotros ya estamos llevando nuestra vida. Pero la Navidad para nosotros va a querer decir que nosotros le vamos a dar a luz a Jesús. Lo que sucedió hace 2000 años ya no va a suceder. Nosotros lo que estamos haciendo es memorial. Tampoco es recuerdo. No es que recordamos que Jesús nació hace 2000 años, sino que hacemos memorial. ¿Cuál es la diferencia entre recuerdo y memorial? Memorial quiere decir que ahora somos nosotros, quienes damos a luz a Dios. Es decir, somos nosotros quienes engendramos al Señor. Si queremos decir en nuestro idioma, ñandere guasuana veñan de yarabe, ¿entienden? Ñandere guasuana, tenemos que llevar, estar embarazados, vamos a decir así, ¿verdad? De la gracia del Espíritu del Señor que está en medio de nosotros. Ya no es sueño, sino que es realidad. Pero al despertarse y al ver esta realidad, José hizo lo que el ángel del Señor le había encomendado. Así es que, queridos hermanos, si entendemos bien esta propuesta en este domingo, es la de actuar, es la de celebrar, es la de hacer presente, que sea un verdadero memorial. Y por eso nos estamos preparando seriamente. Todos estos días, lunes, martes y miércoles, siempre nos va a hablar de esta realidad. Y ya el jueves ya vamos a celebrar nuestra Navidad, es decir, dar a luz al Señor. Y por eso esta segunda lectura, que es muy interesante, ya nos cuenta que si José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, podemos mirar de San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál es esa realidad? ¿Dónde nace este niño? Y comienza Pablo a hablar, y él habla de sí mismo. Es decir, si el Señor, si Jesús, si nosotros le engendramos al Señor, entonces nosotros como Pablo tenemos que decir también desde ahora somos servidores de Jesucristo, servidor de Jesucristo. Lo que llevamos en nuestra vida, lo que hemos engendrado en nuestra vida, lo que hemos preparado en estos días del Adviento. ¿Y qué es lo que engendramos? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que entregar? Y Pablo dice, llamado a ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios. Desde el primer domingo decíamos que gritábamos y le pedíamos al Señor que venga en medio de nosotros. El Señor nos respondió positivamente y nos dijo, voy a caminar con ustedes, ya que ustedes me piden, voy a estar con ustedes. Y entonces ahí se va a cumplir con la Navidad, quiere decir que el Señor cumple ante el pedido y el grito que le hacemos nosotros. Ahora tenemos que volver a reflexionar, a ver un poco, ¿será que nosotros verdaderamente pedimos que el Señor venga en medio de nosotros, verdad? Pedimos, queremos verdaderamente. Hay que pedir. Y entonces, si el Señor nace en nuestro corazón, ahora nosotros ya tenemos que despertar y tenemos que comenzar a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a hacer esto, que vamos a ser llamados por el Señor a ser apóstoles. Durante este año 2026, vamos a comenzar a ser apóstoles. El apóstol quiere decir el que es enviado, enviado por Dios. Jesús fue enviado, ¿verdad? Nació, se encarnó, pero enviado por Dios. Jesús es un apóstol, el apóstol del Padre, que viene a redimirnos, a salvarnos. Ahora dijimos que ya no se realiza eso se realizó hace 2000 años. Ahora ese nacimiento se realiza en nosotros. La verdadera Navidad de este año que vamos a celebrar es el nacimiento de Jesús, pero en nuestra vida. Nosotros somos ahora los alter Christi, es decir, nosotros somos los llamados, como dice aquí Pablo, a ser apóstoles. Así como trajo el mensaje de redención, el mensaje de salvación, ahora somos nosotros quienes cumplimos esta misión para anunciar la buena noticia. Esto quiere decir el evangelio, ¿verdad? La buena noticia.
Quiere decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que dirigir nuestro camino? ¿Cómo tenemos que dirigir nuestra vida? Que Él ya había prometido por medio de los profetas. ¿Por qué el Señor había prometido esto? Y justamente porque tiene que haber un cambio. Si el Señor había prometido nuestra historia de salvación, sabemos muy bien que lo que el Señor fue haciendo es mostrándonos poco a poco por medio de los profetas. Es la revelación, ¿verdad? Como Dios se da a conocer. Esto es lo que tenemos que hacer, de esta manera tenemos que hacer, así tenemos que esforzarnos, así tenemos que luchar, etcétera, ¿verdad? Y entonces esa promesa de Dios ahora se va a cumplir, pero se va a cumplir en nosotros, porque el Señor ya lo hizo a través de Jesucristo con la redención. Y esto dice, ya lo hemos encontrado en las Sagradas Escrituras, acerca de lo que hizo Jesús, pero que ahora lo hacemos nosotros. Y así entonces, queridos hermanos, viene la segunda parte y nos describe. Porque algunas veces podemos pensar y podemos decir, bueno, el que salva, el que verdaderamente tiene el poder para cambiar la historia, solamente Dios, etc. Cierto, es Dios, ¿verdad? Es Dios el que va a cambiar y va a hacer lo diferente, ¿verdad? Nos va a quitar del pecado. Pero en esta segunda parte, cuando dice y especifica, dice que esta salvación que es Jesús, nacido de la estirpe de David según la carne. Por eso este es el misterio supeditado a lo esencial y lo fundamental, que es la resurrección. Entonces es la encarnación. La presencia de Dios, este evangelio, esta buena noticia, este apostolado que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer in carnis. Tenemos que encarnarlo, tenemos que hacerlo realidad. No podemos quedar dormidos, tenemos que despertarnos. Al despertar, José hizo lo que el ángel le había dicho. Y entonces ese sueño que tenemos, o ese sueño que habíamos dicho de los primeros domingos, que va a haber un mundo mejor, ese mundo de armonía, en que el lobo, dice, va a estar ahí con la ovejita, el buey con el león, etcétera, que el niño va a meter la mano en el agujero de la víbora, todas esas cosas, sueños, visiones, ¿será que va a suceder en este mundo? El mal y el bien entonces que ya no existirán, porque el bien se prevalecerá sobre todo. Ese sueño y esa visión entonces ya tiene que ser realidad, pero in carnis, en nuestra carne. Por eso, queridos hermanos, es tan importante que entendamos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Porque algunas veces nosotros escuchamos, y eso es lo que me dio pena, ¿verdad?, que mucha gente, ¿verdad?, que escuchaba allá en Cacupé y después criticaba por lo que decían los obispos o lo que decían los sacerdotes que estaban ahí. Porque dicen, no, habla de política, habla de cosas del gobierno. No, hablamos de nuestra realidad. In carnis, in carnis. Dios no vino a aletear ahí, chu, y después ojo llega, listo, hoy mamá, se desapama. No, aquí viene, entra en nuestra historia. Y ahí entonces está el verdadero nacimiento, ¿verdad? Esa es la verdadera Navidad. Entonces nosotros tenemos que desear esa verdadera Navidad, a ver un poco en tu familia, a ver cómo estamos en nuestra relación, papá, mamá, esposos, cómo estamos en nuestra relación con los obreros, los empleados, con las personas con quienes convivimos, cómo estamos en nuestra relación política, en nuestra relación de nación, cómo estamos en nuestra relación con los pobres, con la gente, ¿entienden? Así de sencillo, pero así de difícil es la encarnación. Pero nos dice bien San Pablo, nacido de la estirpe de David, según la carne. Él fue constituido hijo de Dios con poder, es decir, ese es el poder verdadero que nos tiene que ayudar a cambiar nuestra historia. Ese es el verdadero poder. No es el poder del Dios, yo siempre digo, ¿verdad?, del Dios griego, lo que sea, de Zeus, que tira rayos y cambia una situación en otra, con un rayo y le cambia un ratoncito en un, no sé, en un elefante. No, ya voy a ver. In carnis, es decir, con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, entendiendo y engendrando a Dios en nuestra vida. Por Él nosotros entonces hoy tenemos la gracia y la misión apostólica.
Este tercer elemento simplemente nos está dando el aspecto doctrinal, para entusiasmarnos y decirnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, entusiásmense, porque ahora nosotros hemos recibido, toditos recibimos la gracia del Señor. Ahora de una manera mucho más especial, con su nacimiento, con su presencia, si lo engendramos también en nuestra vida y en nuestro corazón. Por lo tanto, si nosotros lo encarnamos, tenemos una finalidad, a fin de conducir nuestra vida, es decir, nuestra sociedad, hacia el camino de la fe. Y el camino de la fe, ¿qué significa? Es glorificar el nombre de Dios y ser al mismo tiempo, dice, para los pueblos paganos, es decir, para todos los demás que conviven con nosotros, tienen que ver y tienen que decir, mira, verdaderamente aquí nació Jesús. Aquí se nota la presencia, Dios se ha encarnado. ¿Por qué? Y porque este pueblo vive según ese proyecto de Dios. Así que, queridos hermanos, esta cuarta semana vamos a pedir esa gracia súper especial, que la presencia de Dios que nacerá una vez más en Belén, entendamos que ese Belén es nuestra vida, ese Belén es nuestro corazón. El verdadero pesebre no es ese, el verdadero pesebre es el corazón de cada uno de nosotros. Ahí le tenemos que acunar al niño y después vamos a seguir, se van a dar cuenta. Después de la Navidad, ya el próximo domingo, luego ya vamos a estar celebrando, ¿verdad? Cosas muy interesantes que vienen como consecuencia de ese nacimiento de Jesús en nuestra vida. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos, tú que eres nuestra vida, escúchanos, Padre. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Padre. Por la Santa Iglesia, esta última etapa del año jubilar, para que, imitando a María y José, sea siempre custodia de la vida y de la esperanza que el Mesías nos vino a traer, oremos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Padre. Por nuestros gobernantes, para que trabajen a favor de la vida, la justicia y la dignidad de los más débiles, oremos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que, siguiendo el ejemplo del hogar de Nazaret, sean auténticos santuarios de la vida, donde cada niño sea recibido y amado como un don de Dios, oremos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que la cercanía de la Navidad nos impulse a vivir la fe con sencillez y obediencia, y seamos verdaderos testigos de esperanza para los demás, oremos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Padre. Escucha, Padre, nuestras súplicas y ayúdanos a preparar nuestros corazones para que el nacimiento de tu Hijo renueve en nosotros el compromiso con un mundo más humano y fraterno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Con el pan y el vino presentamos al Señor nuestros esfuerzos por cuidar la vida, la familia y la comunidad. Que estas ofrendas sean signos de un corazón disponible para acoger la presencia del Señor que viene a salvarnos. Presentamos también
nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo, para el sostenimiento de la Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él es el Salvador que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado, para que su verdad instruyera a los ignorantes, su santidad justificara a los pecadores y su fuerza sostuviera a los débiles. Al acercarse el tiempo en que ha de llegar tu enviado y amanece el día de nuestra salvación, lleno de confianza en tus promesas, cantamos, Padre, con filial alegría, el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los catequistas, la gente de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Que sanar. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El mismo Jesús, que fue amorosamente custodiado por María y José, se nos da ahora como alimento de vida eterna. Acerquémonos con fe a recibir el cuerpo de Jesús, fuente inagotable de nuestra alegría y de nuestra misión. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir
que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Avisos parroquiales. Agradecemos y felicitamos a todos los niños y jóvenes de la catequesis que el sábado pasado nos presentaron un pesebre viviente emocionante. Gracias también a todas las personas que vinieron a participar. Que el ejemplo de María y José nos inspire a custodiar la vida con amor y llevar esperanza a quienes más lo necesiten. Horarios de misas. Misa de Nochebuena, miércoles 24 de diciembre, 20 horas. Jueves 25 de diciembre, 11 horas y 19 horas. Viernes 26 de diciembre, 19 horas. Y por el feriado se suspende la misa de las 6 de la mañana. Miércoles 31 de diciembre, 19 horas. Las misas de 6 horas de la mañana se suspenden durante todo el mes de enero. Algunas personas que en esta semana, desde el lunes, entonces quieran confesarse conmigo, o aquí el Padre Silvio también atiende, sí, ¿verdad? A la tarde siempre él está. Entonces pueden anotarse, ¿entienden? De acuerdo a sus horarios también. Entonces pueden pasar y buscamos el horario que nos ponemos de acuerdo, ¿está? Y eso es importante, aprovechar. Entonces, toda esta semana y la próxima también, antes de fin de año. Después tenemos las otras actividades que Ñande Yarañe está organizando. La rifa que va a ser el martes 30. Martes 30. Tengo muchos números todavía, así es que tienen que ayudarme para que no llegue a saldo rojo en este año 2025. Bueno, con eso queremos recuperar un poco y pagar los últimos gastos del 2025. Eso va a ser el 30 de diciembre el sorteo. Pueden pedir, pueden llamar o lo que sea, o escribir por WhatsApp, incluso le mandamos los números, por transferencia, todo así. Hoy ya es todo rápido y todo fácil. Después tenemos algunos viajes que estamos organizando en febrero, desde el 15 de febrero hasta el 3 de marzo, tenemos el viaje a Italia y Medjugorje. Entonces son 17 días, así que los que quieran sumarse, ahí ya pueden llamar, preguntar y se anotan. Después tenemos en junio, 25 de junio hasta el 11 de julio, Tierra Santa. Así entonces ahí sí que ya tenemos unos cuantos ya, números limitados. Entonces tenemos ahí, ese en junio, julio. Y después de 2 días vamos a hacer también, sobre todo para los jóvenes o los que quieran caminar, los que se sientan jóvenes, el Camino de Santiago. Vamos a hacer entonces, el 11 entonces va a ser el 13, del 13 de julio hasta creo que hasta el día de mi cumpleaños voy a pasar por allá, ¿verdad? Bueno, hasta el 25, 26 creo que es, bueno, de julio.
el año que viene. Y luego el último que tenemos planificado para el año que viene va a ser también desde el 11 de diciembre hasta son 10 días, hasta el 20 por ahí, de diciembre. Diciembre del año que viene, que vamos a ir otra vez a México y Colombia, decía el Divino Niño, también vamos o sea, 2 lugares importantes. Bueno, eso es lo que ya tenemos planificado, eso ya está todo organizado, así es que los que quieran y les interesa y nos puedan ayudar de esa manera también es peregrinación, no de turismo. Hay algunos que se fueron, ahí he visto que está la señora Victoria, se fue, vos te fuiste, Victoria, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿Te rezaste? ¿Te convertiste? Bueno, eso es lo más importante. Bueno, 25 estuvimos. No sé si hay otro que se fue también, que está aquí. No, ahora no hay nadie. Bueno, muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan un hermoso domingo. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Yo voy a serle fiel como tú.